volverías a la velada? ¿Te subirías al ring con alguien de los esports? No volvería a la velada. Sí que zurraría a alguien de los esports, pero le zurraría por la velada. O sea, sí que zurraría a alguien de los esports, pero rollo te encuentro por la calle y te pego un palizón. Si me pongo a pensar, no creo que fuese solo una persona, además. Justo en la anterior vez que estuviste por aquí el año pasado, las declaraciones tuyas fueron: la LVP nos dijo que vendrían Ibai 2, Anders 2. Bueno, que al final lo que no vino fue la LVP2. Eso fue lo que... ¿Se rompe un poco todo por vosotros? ¿Por los casters? ¿Porque hay mucha fricción en el grupo y demás? ¿O por qué crees que se disuelve al final ese grupo de casters? Los de internacional los hacía Quentin y los de nacional los hacía Ulises. Entonces, si yo no estaba de acuerdo con castear a Roccat porque me lo he comido 7 semanas seguidas, la persona con la que lo tiene que hablar es un caster que es un igual a mí. Y si no estoy de acuerdo porque llevo casteando aquí Filos Invades de Pochipón a level 1 8 jornadas seguidas, pues lo toca hablar también con un caster que es igual a mí. Entonces yo creo que eso genera mucha fricción y eso hubiese sido tan fácil como poner una persona que se encargase de coordinar eso, ¿no? Que creo, por ejemplo, en la segunda etapa era Riffs y nosotros no la tuvimos, entonces pues estas rencillas y estos problemas pues generaron que hubiese disputas y demás. Joder, es que iba, llegaba a la oficina y cogía, le lanzaba una silla a Barbe. No, o sea, nada más lejos de lo normal. O sea, había gente que igual no estaba cómoda con los horarios y discutía con la persona que ponía los horarios y ya está. Y sí que hubo como contacto de VCT y de hecho, bueno, pues justo antes de irme de RAD, yo estuve en los tryouts de Fnatic y llegué a las fases finales de Fnatic, o sea, yo estuve en la entrevista para ser head coach. Y hubo un contacto por ahí de COI y sé que se hablaron cosas y se movieron cosas y al final nunca se llegó a dar, pero cuando ves que esa oportunidad se te niega y que tienes que pasar otra vez como por todo el proceso este de... Bueno, estuve en Split en Z en la Liga Española, cobraba un 10% de lo que cobraba cuando estaba en RAD. Ha cerrado completamente la puerta a los esports. Sí, 100%. A nivel profesional sí, vivir de ello, que mi salario venga de los esports, 100%. Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos, por desgracia, a un nuevo programa de Al Lío Podcast, donde vuelvo a presentar yo, lo siento. Es el último, lo prometo, Axineas ya acaba sus vacaciones, pero hoy es un programa especial porque venimos a pasárnoslos bien. Ya sabéis que odio los torneos internacionales, me dan mucho asco. El LOL, cada vez hay menos cosas de las que hablar y me apetecía volver a tener una entrevista hoy, de esas que hacíamos al principio de Al Lío, hablando con gente que lleva muchísimos años en los esports, que ha visto de todo, tanto bueno como malo, mucho más en el caso malo de nuestro invitado de hoy. Entonces nada, vamos a tener una charleta distendida con Futura y creo que va a estar muy guapa. Pero antes vamos a saludar a la persona más importante del Lío Podcast. Marta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y ya está. Y ya Muy está. bien, Así se queda me gusta tranquila. más. feliz. Marta, algo más. Al No sé. grano. Yo qué sé, ¿te encuentras bien? ¿Qué tal tu chico? ¿Cómo va la vida? Un poco. Algo, ¿no? Mal, he ido al médico Ay, porque, vaya, por Dios. porque casi me explota el ojo el otro día y Mira, te lo Vale. pasó Eros. Sí. porque tenía un dolor insoportable y la señora me dice, nah, eso es normal, no pasa nada. Te lo dejo apuntado aquí y ya está. Y me Paracetamol, despachó en ¿no? 2 Y pa' casa. minutos. No, Vaya, no, por no, Dios. es loco, es loco. A mí literalmente casi me explota el ojo, pero no me apetecía ir al médico, la verdad. A otro que el ojo no sé si le explota, pero a veces el cerebro durante el Lío Podcast es a Gila. Gila, ¿cómo estás? Últimamente me explota el cerebro y el hígado, ¿eh? Hoy vuelven los jueves Universigilarios. Cuando termine este podcast, me voy por ahí. Que os Dios jodan. mío. No, Es que, tú lo de es que- currar. Bueno. Es que. No, es a que- ver, lo de currar, cabronazo. Llevo 11 días seguidos currado, más el podcast. Ya, no cuenta el podcast, ¿eh? Pero bien, hoy estoy contento, porque, o sea, no conozco a Future, ¿vale? Pero creo que es uno de esos programas donde no está Xineas y hoy está toda la ecuación para irnos mal. Sí, Vale. sí, la verdad que Hoy es es un uno de esos combo. Es un combo. Es uno de Creo esos que- días, sí. Creo que solo nos faltaba. No sé. Adrianceitor o Hola Soy Sergio para que ya sí que sí no nos fuésemos Nos mal la si piden. Axinea no tuviese nada que presentar. Irene, ¿tú qué tal estás? Yo mal, vengo de perder fuertemente un torneo de cartas. No me vale. jodas. Exactamente. Sí. Sin eso novedades que pasa en el por horizonte. no. Exactamente. Por no jugar meta. Y bueno, desde que ha salido una página donde te comentan el elo y tal, pues jodida porque tengo siempre mensajes de mis amigos todos los días diciéndome que soy malísima. Vale, entonces. No está Bueno. muy bien. Y ya está. Hablando de amigos. cartas, lo primero, se ha suscrito Lord Farquaad 28 meses. Ande ahí. Ojo, ¿eh? Creo que fue nuestro Y primer. antes había suscrito Gaia 5. Gaia 5 también. Gente, hay mucho caduker y Future ha dicho que si llegamos a 50 subs en el directo de hoy, os cuenta las anécdotas de Corea que os salga del cipote. Y
ya que hemos mencionado Future, vamos a presentar al top 50 o no sé qué, en qué puesto está el Future del Rebound. Un aplauso, por favor. Nada, en Asturias no tengo puesto porque no voy a jugar locals y en Madrid sí que estoy alto porque me pilló justo antes de irme a Bolonia que no me quedaba otra que jugar. ¿Va como por comunidades autónomas o qué? Sí, lo han dividido por comunidades autónomas. Pero bueno, ahora que hay la ladder igual voy a jugar. Pero bueno, me quería reservar la salud mental hasta Lille y no pisar ninguna tienda. Si quieres ¿Qué tal el top último 1, vete a torneo que Valladolid, estuviste? Muy bien. De hecho, coincidí con Irene, que estaba por ahí. No sé si el día que recogimos las acreditaciones también, porque no tengo tan buena memoria, pero bueno, había una chica que Creo hablaba que sí. español. Vale. Sí, creo que sí. Estábamos nosotros, nuestro grupito, bueno, grupo de todo de hombres en un país que no hablan tu idioma, pues diciendo las mayores barbaridades que os podáis imaginar. Y estaba Irene ahí y no sabíamos que era ella y pues nos contestó cuando la dejamos pasar con un gracias y bueno, pues ahí Y entendimos ya te que- rayaste, claro. que igual si dormíamos en la cárcel ese día, pues tenía toda la razón del mundo. Pero bueno, muy bien, la verdad. O sea, pasé a día 2, en el día 2 hice 2-3. No me lo había podido preparar mucho por temas de curro y demás, así que iba como con las expectativas bajas y quedé muy bien, así que guay. ¿Estás intentando que Bad Influence sea en el Rebound todo lo que no fue en el LoL, tío? Todo lo que no nos dejaron ser, porque nosotros nos clasificamos para una LAN del circuito Tormenta y nos vetaron porque Chacey le habían baneado 14 días y tuvo que coger una cuenta que no era la que tenía inscrita, pero... que era en Wow. Barcelona, era la Rift Cup o algo así, de un programa de estos que servía como para pintar por encima de la grieta, no me acuerdo el nombre exactamente. Pero bueno, nada, yo creo Bad Influence ya estamos un poco disueltos, no operamos ya como organización terrorista. Yo creo que ya es cada uno más un poco por su cuenta. Y a ver, sí que seguimos pues siendo amigos, viéndonos, ¿no? Hablando todo el día, pero bueno, ya es como un poco más difícil juntarnos porque yo que sé, cada uno tiene su vida, ¿no? Igual Sergio te streamea por las mañanas, que es cuando la mayoría de nosotros estamos currando. Yo cuando llego a casa, que es por la noche, pues esta gente, la mayoría ya acabó como su día y están en la cama o están con la parienta o vete tú a saber, ¿no? Yo creo que también pasa en los grupos de amigos que, joder, conforme te vas haciendo mayor, vas cumpliendo años, los planes que antes salían con mucha facilidad o podéis estar todo el día juntos, pues ahora se te complica un poco más, ¿no? Te iba a La preguntar, parienta Future. no va Claro, por a ver, Titor, ¿no? lo No de- va por Titor, eso. Claro. No. No, en completo no. Adrián, bueno, tiene por ahí un tuit, ¿no? Sí, que rescata cada 2 meses y medio. de que buscaba novia allí por 2016 y bueno, pues seguimos. Pero ahora ya yo creo que ya no es porque él no quiera, o sea, creo que ahora es porque él no quiere, se ha convertido en un hombre de gran valor, está ahí, ¿no? Se ha dejado de- crecer la barba, tío. Exacto. Está ahí de subceo de COI. Claro. Así que, hombre, yo creo que ahora sí que tendrá pretendientas, pero bueno, pues al final él quiere escoger bien, supongo. Hace bien, hace bien. Es lo importante. Vamos a hacer un poco una recopilación Future de toda tu trayectoria, cómo empezaste en los esports y demás. Entonces, ahora que hemos abierto un poco la lata de Bad Influence, Vale. ¿tú empezaste en los esports por Bad Influence o cómo surgió todo el tema de Future dentro de los esports, dentro de este Ujú. nicho de gente muy rara, vaya? Yo empecé muy, muy joven en los esports, o sea, yo empecé creo que con 14 o con 15, no estoy seguro, para que os hagáis una idea. Bueno, el 15 de marzo este domingo cumplo 31. Uf. Y fue jugando al COD. En Modern Ujú. Warfare 2, pues lo típico, ¿no? De que juegas con tus colegas en chat de voz, con un grupito, ¿no? Que éramos como 6 y bueno, Ujú. se nos estaba bien el juego. Y empiezas a pensar, oye, esto seguramente ya lo habrá pensado alguien de que nos molaría como jugar contra otra gente que sea buena y no partidas públicas, ¿no? Vamos a ver si hay como una especie de liga o torneos. Y de aquella había un foro que se llamaba Torneos Online, otro que era el foro de la FNAC y una beta de la página de la LVP y empezamos como a competir ahí. Ujú. Eso fue un poco el principio de los esports. Luego yo como que era un poco mejor que mi grupito y me empezaron a llegar como ofertas de Sí. clubes, ¿no? Vamos a decirlo. O sea, de aquella te pagaban el cambio de nombre en la Xbox, que eran 10 euros. Comando élite y cosas así, ¿no? Era lo que había por aquel entonces. Y como que fui juntando con gente que ya no eran de mi grupo de amigos y eran gente que solo conocía jugar.
Y me descubrí un poco el mundo de los esports. Eso empezó a tirar. En Modern Warfare 3, que fue cuando se metió como Willy Rex, un poco a los esports y Stacks, esto empezó a coger viewers y atracción. De aquella yo creo que el LoL ya empezaba a tirar bastante y tenía como mucha viewer base. Y era como algo que se estaba volviendo mainstream, pero yo ni siquiera jugaba. Era la Season 3 o algo así. Luego, no sé, por temas de estudios y también por el deporte empecé a jugar un poco menos y me empecé a enganchar a ver el LoL. Y cuando estaba en primero de carrera, con 18, pues me empezó a interesar tanto el LoL que ya en las clases me aburría, me iba al laboratorio y me ponía a ver todas las partidas de la LCK, me ponía a leer los foros. Estaba como en la época esta súper friki, ¿no? Que el LoL te vuelve loco y le dedicas 24 horas al día. Y como los esports poco a poco habían crecido y era como algo que yo creo que iba a pegar el boom, pues un día me acuerdo con mis colegas de la que volvíamos de fiesta, les dije bastante en serio que creía que era un mundillo que lo iba a petar y que yo estaba como en una posición donde lo podía aprovechar, ¿no? Tenía un canal de YouTube donde empecé a subir como vídeos opinando un poco de los jugadores, los equipos de aquella época, la Season 3-4 del LoL. Y Ángel Quintana lo vio. Eso era 2013, ¿no? Esto era 2014, creo. Sí, vale. Ángel Quintana lo vio y le dijo a la LVP que me probasen para hacer esto de prepartidos y postpartidos de la retransmisión de la LCS europea. Y ahí empezó un poco, digamos, como la vida de esports un poco más profesional, ¿no? Antes era todo, pues eso, aficionado. Yo creo que lo máximo que conseguí que me pagasen de aquella época adolescente jugando al COD era un viaje a la DreamHack, o sea, el tren de Madrid hasta Valencia y ya está. Y nos quedamos a dormir en un chico que conocíamos de otro equipo, que sus padres tenían una academia de ballet y poníamos colchonetas en el suelo de la academia de ballet y dormíamos ahí los 4 días de la LAN. Hostia puta. Hostia. Tú, ya cuando te empezaste a enganchar al LoL y demás Future, ¿viste rápidamente que ser jugador profesional no era para ti? ¿Lo intentaste o ya desde primeras tú dijiste, mira, a mí lo que me gusta es castear a los coreanitos que se vuelven totalmente locos y me voy a dedicar 100% a esto? ¿O cómo surgió la idea de ser caster? La idea de ser caster yo creo que me la encontré. O sea, no tenía decidido que quería ser caster ni mucho menos. Tampoco jugador, ¿eh? O sea, a mí siempre me ha costado mucho sentarme a jugar 4 o 5 horas seguidas. De hecho, hasta la época se me daba medio bien el LoL y estaba en Diamante 2 o por ahí jugaba 3 partidas al día y ya está. Las intentaba jugar concentrado, bien, haciendo las cosas lo mejor posible, pero nunca ha sido mucho de... Le dedicaba mucho tiempo al LoL, pero nunca mucho tiempo a jugar porque no me gustaba tanto. Y lo de caster fue un poco porque pues fue el camino que se me abrió. O sea, a mí me gustaban los esports y quería dedicarme a ello, pero tampoco sabía exactamente lo que quería hacer. Gracias a Ángel Quintana, pues tuve esa prueba con la LVP, a la gente le empecé a gustar, ¿no? Empecé a hacer migas con Ander, Ibai, Barbe, Uli, y poco a poco se fue dando como el proceso natural de ser caster, pero sí que es verdad que cuando yo casteaba, me llamaba la competición desde dentro. O sea, yo siendo caster sí que sentía que si en algún momento tuviese la oportunidad como de vivirlo desde dentro, en este caso pues entrenador, analista, era como algo que quería probar, ¿no? No me veía siendo caster 10 años ni teniendo una carrera súper larga, ¿no? Que al final acabó siendo un poco así porque fueron yo creo 3 años en total. Perdón que me he desviado con el chat, que alguien ha dicho que le gustaría que volviese Axi, pero que sí, hoy estaría full pesado con el Madrid. Es verdad, gente, ganó el Madrid ayer 3-0, nadie se lo espera. Y volviendo un poco al tema Future, yo lo que te quería preguntar es, ¿cómo es para ti tener una charla con tus padres estando en primero de carrera donde les dices, mira papá, que voy a dejar la carrera porque los marcianitos creo que es un sector donde esto va a crecer mucho y estoy muy bien posicionados, y que tus padres no se piensen que pues bueno, vas totalmente drogado o puesto de cualquier sustancia alucinógena? A ver, en mi casa siempre hubo mucho tira y afloja con ese tema. O sea, yo siempre he dicho que a mis padres no les gustaba la idea. Y pues hasta que no llegué a vivir como profesionalmente de ello, que fue el momento en el que me fui a Barcelona y tenía como mi nómina de trabajar 40 horas, no lo acabaron de ver. Incluso en ese momento ellos seguían teniendo dudas. Y yo sí que he tenido que pelear mucho, porque, bueno, yo también entiendo su posición. De hecho, creo que hicieron lo correcto. Creo que cuando tú estás descuidando los estudios, en este caso yo estaba en ingeniería informática, por una cosa que es incierta, pues ellos se tienen que preocupar por ti, ¿no? Al final el tiempo ese no lo vas a recuperar. Yo también entiendo que desde su punto de vista, pues esto de los videojuegos se veía un poco más como
que es un ocio, que tú estás enganchado jugando y no estás haciendo nada más, ¿no? Cuesta ver como que hay un mundo de retransmisiones, de hasta periodismo detrás, ¿no? Y un ecosistema tan grande como el que se empezó a formar. Pero sí que ha sido como un tema que siempre hemos tenido mucho tira y afloja. Y yo creo que hasta que no pasaron como un año y medio o algo así en la LVP y ya empezó a estar como muy bien asentado, a ellos siempre les costó mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que si yo hubiese estado en su posición, incluso si yo estoy en esa posición y mi hijo quiere dedicarse a los esports, bueno, le pegaría una somanta de palos, lo primero, y después le diría que no es el camino, ¿no? Porque, Claro, pues... yo te iba a preguntar eso, que si tú, por ejemplo, tu hijo, imagínate que viene un chaval, que a mí me pasaba mucho que me escriben chavales para que les ayude con el TFG y demás, y yo que soy un puto desastre, pues contesto cuando puedo y demás, y siempre intento ayudarles. Siempre noto que los chavales, tío, están como súper ilusionados con los esports, se ven realmente trabajando en eso, y cuando me preguntan que dónde me veo yo dentro de 5 años en la escena, les digo que, pues con suerte, en una oficina, currando de 8 a 3, llegando a las 5 a mi casa y teniendo un trabajo normal, porque los esports es algo tan volátil que pensar en algo más allá de 6 meses es como una auténtica locura, y más lo tenía que ser en 2014. Sí, sí, totalmente. O sea, bueno, yo los primeros sueldos, entre comillas, que recibí los esports igual eran 100 euros, 200 euros por estar haciendo un montón de horas de streaming, de prepartidos y postpartidos. O sea, que te servía pues para el sábado cuando te ibas a tomar algo con los amigos y si había un juego de la Nintendo DS que me quería comprar, pues me lo podía comprar. O sea, no había mucho más. A mí también me pasa eso, ¿no? Que a veces me venía gente que quería trabajar en los esports o que pues estaba dudando sobre si apostar un poco más por esto, y yo siempre he dicho lo mismo, que teniendo un plan B yo no lo veo mal. Creo que cuando tienes 20 años, 19, incluso 25, estás en tu derecho de probar cosas, porque es la edad para ello, pero siempre tienes que tener un plan B por si eso no sale bien. Yo tuve la suerte de que me salió bien, pero yo también venía con unas condiciones que sé que no tiene todo el mundo. Yo, por ejemplo, nunca he tenido que aportar un euro en casa y me podía permitir el no estar cobrando una nómina completa y a la vez estar descuidando un poco los estudios, porque sé que tengo como un colchón detrás de que, oye, pues mis padres, aunque no les guste esto, no me van a dejar tirado, ¿no? Y si quiero volver a estudiar, me van a dar todas las facilidades, incluso si necesitase que me pagasen la universidad, me la volverían a pagar. Pero bueno, yo entiendo que también no todas las familias están en la misma situación y que hay chavales de 18 años que esto se les pinta con luces de neón y todo brilla mucho y sí, mola mucho ser Ibai, pero es que Ibai hay uno en los esports, y en los esports también hay mucha gente que ha estado 6, 7, incluso 10 años guerreando y que nunca han ganado más de 600 euros al mes, y quizá no te puedes permitir pasar por todo eso y tienes que tener un plan B de, oye, pues si esto no me sale, tengo mi carrera de psicología o soy nutricionista o tengo un ciclo superior de chapa y pintura que me puedo dedicar a ello en el momento en el que esto no vea que no tira. Claro. Yo quería preguntarte, estabas hablando, bueno, pues que tu posición quizás era un poco más alejada de lo que había en ese momento, de otros perfiles que han ido apareciendo, y que realmente tú eres una persona que ha pasado por muchas etapas dentro de los esports. Es decir, empezaste por un grupo de colegas, después caster, después coaching. ¿Realmente hay alguna de esas etapas, viéndola ahora con perspectiva, que crees que podrías haberte saltado? ¿O todas te han aportado algo? Yo creo que no, porque como que a cada siguiente paso que das te llevas lo que aprendiste en el anterior, ¿no? En la época de caster, por ejemplo, no cuento lo de los 15, 16 años, porque al final sí que estás jugando a videojuegos, claro, y no hay como nada profesional detrás. O sea, nosotros cuando jugamos al COD lo último que pensamos era que se podía ganar algo más allá de 25 euros que podías ganarte en un torneo y te los tienes que repartir entre 4. O sea, pues llevabais para comprar la merienda de ese día. Pero sí que, por ejemplo, en la LVP yo creo que me vino muy bien el ser un chaval como joven de 22, 23, y empezar a tener como expectación y empezar a tener gente detrás de ti que te dice lo guapo que eres y lo bien que casteas, porque eso te genera un ego y unas expectativas sobre ti mismo que no son reales, te pegas la hostia y de esa hostia aprendes. Y a lo siguiente que vayas a hacer ya vas con los humos bajados. Que creo que es una cosa que los esports pasa mucho. O sea, tú no estás acostumbrado de repente con 18 años que por ser bueno en un videojuego tengas a 1000 personas detrás animándote, apoyándote, diciéndote que eres el rey del mundo, que esto aquí pasa, y te creas como esa cámara de eco, ¿no? De que piensas que estás por encima del bien y del mal y que puedes hacer lo que quieras y que tienes la verdad absoluta. Pues yo eso, por ejemplo, fue una cosa que me pasó en la etapa de caster, me lo llevé a ser entrenador.
cuando eres entrenador conoces a chicos que están pasando por esa misma fase que pasaste tú y es mucho más fácil el reconducirlos, el saber cómo lo tienes que tratar, ¿no? Y luego una vez que has hecho toda la mili esta de los esports y pasas al mundo real, pues te das cuenta que es mucho más fácil. Y que encima a final de mes te llega la nómina al banco, que es una cosa que los esports pues es un poco jugar la ruleta rusa, ¿no? A veces te llega, a veces no. Ya, a ti te ha pasado que a veces te llega y Sí. hay 6 meses que no, ¿no? Exacto, sí, más veces que no que sí. Estila, ¿tú qué sí, querías decir? Respecto a lo que acabas de decir, justo, bueno, pues que figuras como la de Ibai hay una, como la de Ander hay una. Quiero recordar que justo en la anterior vez que estuviste por aquí, el año pasado, las declaraciones tuyas fueron: la LVP nos dijo que vendrían Ibais 2, Anders 2, etcétera. Ujú. ¿Cómo ves eso ahora con el paso del tiempo? Es decir, ¿cómo ves la figura del casteo? ¿Cómo crees que ha impactado lo de Ibai? ¿Cómo crees que está ese sector actualmente? Bueno, que al final lo que no vino fue la LVP2. Eso fue lo que... Ya, eso se acabó. A ver, yo creo que en España con el tema de los casters hemos tenido mucha suerte, sinceramente. Porque no ha venido Ibai 2 ni ha venido Ander 2, pero sí que ha venido una generación detrás que yo considero que todos son muy buenos y muy buenos profesionales. A mí Champi me gusta mucho, Mellado me gusta mucho, he disfrutado un montón de los casteos. Walk ni siquiera cuento como segunda generación porque yo coincidí trabajando con él y La ha sido un misma, poco como sí. el capitán de toda la nueva escuela. Noah como host también ha hecho muy buen trabajo y creo que dentro de lo que cabe hemos tenido como mucha suerte de, oye, pues después de una generación que sí que es verdad que yo creo que ha sido espléndida porque es que te has comido como en el mismo espacio temporal Ander, Ibai, Cabra Maravilla, Future, Vieja Guardia, Ulises Barbe, pero es La que luego lo que ha venido generación después, lo que ha venido después ha sido muy bueno también, entonces en ese sentido yo creo que somos afortunados, pero no tenían razón, o sea, obviamente no va a haber un Ibai 2 jamás, o sea, es que Ibai no ha trascendido los esports y yo creo que todos los que estamos en ese momento con él sabíamos que en el momento en el que él se pusiese a hacer algo un poco más mainstream se va a convertir pues en lo que es, ¿no? O sea, Le iba a comer, sí. sí. Cristiano Ronaldo, Obama, ¿no? Y Ibai. Ibai ya nos gana. Ahora que se ha abierto el melón de la LVP Future, Ujú. no tengo nada preparado en el guión, en plan, aparte de apuntes de temas que quiero hablar contigo, salvo esta noticia que pasó Champi ayer en su stream, que si Marta nos la puede poner, para empezar un poco el tema de la LVP, cómo fue tu paso por la LVP y cómo acabó de manera jodida, porque Abrupta. yo, sí, de las primeras cosas que recuerdo de los esports es ver de un vídeo tuyo grabado de 7 minutos en Twitter diciendo qué cojones ha pasado porque lo han peinado. Y es básicamente que MediaPro vende edificios para financiar el ERE, convencer a Pigmo y superar la crisis. Parece ser que MediaPro está ya caput. Se acabó, fin, boom, al lío. ¿Cómo fue tu mudanza a Barcelona, tus primeros años en la LVP y sobre todo cómo fue para ti esa salida tan abrupta y la hostia de realidad que tú has comentado que te das cuando te dicen que no vas a castear más? Pues creo que era el año 2016 y yo desde enero hasta mayo vivía todos los fines de semana en Barcelona porque casteamos la RLCS, Ander y yo, la LCS del Rocket League, y teníamos que volar. Yo de aquella estaba estudiando la carrera y teníamos que volar todos los fines de semana a Barcelona, castear esos 2 días en el plató de la LVP y nos volvíamos. Eso lo financiaba Twitch y teníamos un extra en el sueldo, pero bueno, creo que estaba cobrando, aparte de la matada que nos pegamos entre semana con la LCS y tener que viajar a Barcelona todas las semanas y tal, creo que cobra 400 euros al mes. Y si no eran 400, eran 450 euros. Pero bueno, para que veáis un poco cómo estaban las cosas y que lo que movía era la pasión por aquel entonces. Estamos con esas y creo que por junio o quizá mayo aún hay un torneo en Málaga que es la final de la Copa del Corte Inglés. Sé que es un G2 Vodafone, un Heretics en el que está Razor, que juegan en segunda, y un equipo de Giants que tenía a Gilius y tenía Mini Trupax de aquella, Atila. El de Only de Brave. Era un equipazo ese Giants y era un torneo que era la final de Copa. Yo lo estuve casteando y tuvieron una reunión conmigo después de que acabase de castear y me dijeron que querían que me fuese a Barcelona. Creo que era cuando... es un poco en la línea temporal que Ulises tiene el problema este de cardíaco. Y claro, necesitaban a alguien que fuese a Barcelona porque había que sustituir a Ulises y iba a ser durante una temporada larga, ¿no? Y me ofrecieron pues el ir a Barcelona y el empezar a ser caster ya presencial con pues un contrato de 40 horas nómina.
Tenía 15 días para decidir, porque necesitaban que fuese muy rápido. Así que nada, yo decidí en ese momento que sí. Se los dije a mis padres, o sea, no les pregunté ni nada. Dije, oye, que sepáis que la próxima semana estoy viviendo en Barcelona. Y lo de estudiar, pues ya veremos lo que hacemos. Y nada, Hay empecé a tiempo. buscar, exacto, empecé a buscar piso. Encontré pues una habitación que compartía piso con 4 venezolanos cerca de MediaPro. Y me fui para allá. Con la maleta cargada de ilusión. Y 0 euros en la Y la cuenta, cartera ¿no? vacía, claro. No, a ver, bueno, y gracias a Dios yo sí que tenía un colchón de pues alguna beca que había tenido y más dinero que mis padres, lo típico, ¿no? Que te ponen en una cuenta. Sí que iba protegido, pero bueno, al final sí que con la primera nómina se pasaba un poco mal. Barcelona es una ciudad muy cara, o sea, toda la gente aquí que ya esté como en edad de independizarse, tener que pagar un alquiler, pues bueno, sabe lo que hay en ese tipo de ciudades Sí. grandes. Barcelona además para eso es un caos. Y los primeros meses fueron duros, la verdad, o sea, porque el salario de aterrizaje era bastante malo. Pero bueno, luego a los 6 meses yo hice las cosas muy bien, trabajé mucho y a los 6 meses ya la LVP me mejoró mucho las condiciones y a partir de ahí la verdad que cero quejas porque creo que dentro de la empresa pues era de los mejores contratos. Así que en ese sentido sí que me sentía como valorado y demás. Y esto fue un poco pues los 6 primeros meses. Luego tuvimos como un split de primavera así un poco más calmado. Y en verano fue cuando, bueno, fue el mundial este que fuimos presencialmente a Corea, que Fnatic pierde la final contra Invictus. Muchas anécdotas, ¿no? Ujú. En Corea. La anécdota de Corea. Quentin entrando en la LVP. Y después de ese verano pues fue cuando se rompe un poco todo y a finales de 2018 estamos hablando, si no me equivoco, pues fue cuando salgo yo de la LVP, justo al mes o a la semana sale Quentin y se empieza como a romper, ¿no? Un poco el grupo de casters que había de aquella época. Además justo viene precedido, porque mi salida no es la primera, creo que Ander sale de la LVP como 3 o 4 meses justo antes que yo también. Rompe un poco todo por vosotros, Future, en plan, por los casters, porque hay mucha fricción en el grupo y demás, por un poco presión de la LVP, o por qué crees que se disuelve al final ese grupo de casters, porque la verdad, era la polla, era muy divertido de ver, con Ander, con Cabra, si no me equivoco, que estuvo también un año y luego se fue y demás. ¿Qué crees que cuál crees que fue el mayor factor para que el grupo se disolviese? A ver, yo creo que hay parte de culpa nuestra, porque sí que es verdad que un poco de lucha de egos y de cosas que no manejábamos bien, pues por lo que digo, ¿no? Al final, no solo la gente joven, ¿eh? O sea, hubo problemas, yo creo, pues prácticamente con todo el mundo de... pues eso, que eres persona joven, que no estás muy expuesta al mundo laboral y de repente pues todo el mundo te dice lo bueno que eres, lo bien que casteas y que este mapa lo deberías de estar casteando tú y al final pues había ahí como roces. Pero también yo creo que hubo mucha culpa de la LVP de que yo cuando llegué a la LVP sí que teníamos como un encargado de casters, que era Edu Yuguero, y él Sí. se encargaba como de ponerle los horarios, todas las semanas hablaba contigo, te daba feedback, ¿no? Un poco pues lo que esperas de un superior en el trabajo. Y como la LVP tenía que hacer la liga esta de Clash Royale en México, si no me equivoco, sé que era en Latinoamérica, Edu Yuguero se va para allá y nosotros como que nos quedamos un poco colgados. O sea, no hay un superior directo que se encargue de gestionar a los casters. Nos llegan los horarios por mail. Los de internacional los hacía Quentin y los de nacional los hacía Ulises. Entonces, si yo no estaba de acuerdo con castear a Rocket porque me lo he comido 7 semanas seguidas, la persona con la que lo tiene que hablar es un caster que es un igual a mí. Y si no estoy de acuerdo porque llevo casteando aquí Filos Invades de Pochipón a level 1 8 jornadas seguidas, pues lo toca hablar también con un caster que es Las botas de movilidad. igual a mí. Claro. Entonces yo creo que eso genera mucha fricción y eso hubiese sido tan fácil como poner una persona que se encargase de coordinar eso, ¿no? Que creo que, por ejemplo, en la segunda etapa era Reeves durante mucho tiempo. Y nosotros no la tuvimos, entonces pues estas rencillas y estos problemas pues generaron que hubiese disputas y demás, que yo también cuando la gente lo cuenta desde fuera parece que un día alguien le soltó una hostia a alguien y no, o sea, alguna vez se discutió y yo alguna vez he escuchado a alguien levantar un poco la voz, pero que es una cosa que en otros trabajos también pasa y en casa alguna vez también te pasa, que nunca pasó nada que yo considere fuera de lo normal y creo que era una situación completamente reconducible, que ya cuando pasan años y la anécdota se cuenta, parece que, joder, es que llegaba a la oficina y cogía y le lanzaba una silla a Barbe. No, o sea, nada más lejos de lo normal. O sea, había gente que igual no estaba cómoda con los horarios y discutía con la persona que ponía los horarios, ya está.
Bueno, que al final cuando trabajas mucho tiempo con la misma gente, pues es normal que choquéis en varias cosas, pero vamos, que eso Sí. pasa en todos los lados. O sea, básicamente Corea 2018 mató el grupo de casters, ¿no? La anécdota fue demasiado. Pero Yo ¿por creo qué que le dais ahí- tanto hype a la historia? Yo no sé nada de aquella época, o sea, porque... Luego cuando acabe el directo... No, tengo mucha curiosidad. O sea, y estoy- comprenderás Claro. el hype. Vale. Ay. Y nada más. Luego, Future viene un poco la hostia de realidad, ¿no? Que has comentado tú, que al final Ujú. no sé si es algo mutuo, en plan que tú te lo. Es decir, tú te lo olías que podían no contar contigo, pero pues entre los roces y demás que tú mencionas, de un día para otro anuncias que tu salida de la LVP vas a dejar de castear. Creo que al principio no dijiste cuál ibas a ser tu próximo paso en los esports, tu futuro, porque tanteaste muchas cosas, ¿no? Sportmaníacos, no me acuerdo qué más, y luego acabas al final de entrenador. ¿Cómo fue para ti la charla con el encargado de la LVP que te dijo, oye, mira, que no vas a estar? Pues, a ver, lo primero fue... O sea, a mí realmente sí que me echan. O sea, me dicen que no van a seguir contando conmigo, pero sí que es verdad que yo un mes antes y 3 meses antes ya había como expresado mi descontento y había abierto la posibilidad de que yo no iba a seguir el próximo año. Entonces es un poco como la historia esta de que la novia te dice que te va a dejar y dices, no, pues sabes que te dejo yo. O sea, hay un poco de eso en la historia. Pero bueno, sí que es verdad que a mí al final son ellos los que me lo dicen. Fue después de un IVA Inéfico, que fuimos todos a Bilbao, eran vacaciones de Navidad. Y creo que a los 2 días de volverme de vacaciones de Navidad a mi casa, pues me convocan a una reunión y me cuentan un poco que bueno, que por los problemas que hay en el grupo que se van a tomar decisiones y que una de ellas es que yo no voy a seguir. Yo asentí con la cabeza y creo que poco más. O sea, creo que cuando ya te comunican que la decisión está tomada, pues tampoco sirve mucho, ¿no? El discutir o el dar otro punto de vista. Acaté con ello. Y yo tampoco sabía muy bien lo que quería hacer después de eso. O sea, creo A ver, que... ¿no? Sí, me dediqué unas semanas a streamear y jugar solo Q. Hasta que un día, pues eso, lo típico, te contacta Juste para salir en ir por Lo maníacos. típico. Exacto. Típico. Te Todos hemos contacta pasado La por el mismo masonería sitio, de ¿eh? Juste. Carlos Gila, de creo que Zona eres- Gemelos. Gila, eres tu único... Ala, eres, por Dios, menuda barra pasada, pero eres, por Yo, favor. perdón, yo usted te quiero. Si él lo Dios sabe mío. que yo le quiero. Creo que de aquí Animal. solo Gila no ha pasado por Sportmaníacos, ¿verdad? No, Sí, no, pero no. porque yo no. Gila Tú eres literalmente. virgen. No, Gila entró porque es mi Pasa colega, nada. no pasa nada Sí, por decirlo. vaya que sí. Bueno, pero, vaya ya- que sí. pero hace buen papel. Pero Future lo entiende porque, o sea, él hizo lo mismo con Bad Influence, por así decirlo, ¿no? Entonces, No, vaya, yo lo vi en quería, nepotismo. yo quería un pero- tertuliano nuevo y metí a Gila. ¿Por qué? Claro. Porque era mi colega y me hace mucha gracia. No, yo Ya tampoco me quejo. Mi primera aparición en Sportmaníacos o la segunda fue con un gorro de brócoli en la puta cabeza. O sea, tampoco pasa nada, ¿sabes? O sea, tampoco aporté yo nada al principio. Sí, no pasa nada. Pero igualmente se me ha... Bueno, hay una pregunta que ya teníamos, ¿vale? Te la voy a hacer ahora, que creo que está bien. Cuando Walk vino al programa, nos comentó que cuando Ibai y compañía montaron algo y no contaron con él, pues bueno, se sintió un poquillo así como mal. Y pues preguntarte si a ti también te pasó, si sentiste lo mismo. No, yo por mi parte no. O sea, No. Ander y Ibai o sea, bueno, tengo una relación magnífica con ellos. A ver, con Ibai ahora es más difícil hablar porque, pues, como es la persona Por lo más que importante sea. del planeta Tierra, pues igual que tiene un mensaje mío, tiene otro de Neymar. Tiene otro de Neymar y tiene otro de Esther Expósito y entiendo que, pues... No, Esther tiene- Expósito creo que no, ya. Hoy este Expósito está ya ahí, vaya. Bueno, Creo que de este depósito ya no, por lo que sea. bueno. No, pero se lo pasa cuidado. muy bien respondiendo tweets de randoms por ahí, pero sí. Y a que alguna vez hablamos, pues lógicamente no es la misma relación que cuando estamos 16 horas al día juntos todos los días en Barcelona. Yo siempre les dije y yo siempre había dicho que a mí el mundo del streaming no me gusta. O sea, yo no quería crear contenido ni quería dedicarme a eso porque no tengo, pues, alguna de las cualidades que hay que tener, que es aguantar 4 horas delante de una cámara hablando Claro. con gente. Yo no quiero. O sea, no tengo la batería social para ello. Y yo siempre lo dije muy claro. Y Ibai sabía que yo lo que quería era competir. Y que si alguna vez se daba algo entre nosotros, era porque yo por méritos me merecía estar, pues, en este caso, pues en la organización que él tenga, lo que sea, compitiendo. Pero nunca como creador de contenido. Entonces, no, nunca... o sea, sí que se habló de los planes de que se iban a hacer después y demás, pero nunca hubo nada en firme porque yo tenía muy claro que yo quería hacer las cosas por mi camino en ese sentido, pero no, nunca me sentí mal ni
Ni nada al respecto, y de hecho, bueno, cuando estuvieron en la casa de G2, yo estuve mucho tiempo en la casa de G2 con ellos, fui a verles y demás, y bueno, pues a día de hoy he seguido apareciendo en los Ciudad Inéficos cuando ha tocado, sigo teniendo súper buena relación con él, y nunca hemos hablado al respecto de ese tema, pues yo creo que los dos teníamos claro que, por su parte, que yo no quería eso, y por la mía que yo tampoco quería eso. Ah, guay. Que a mí me pasa una cosa, y es que cada vez que a ver, escucho algo de Future, en mi cabeza siempre está el clip de Araneae. Entonces, ¿te molaría, Ya, tío. No, es ¿te que molaría sí, volver a hacer algo como la radio? Sí, pensé que te molaría replicarlo, somos 4. No, ¿qué? Me No puedo sé pedir lo que es. Future. No quiero ver. Ay, que ese clip, tío, es que encima, Future, lo peor de todo es tu reacción, tío. No, porque, es que la reacción. porque estás Y es que- y te ríes y de repente es como se te frisa la cámara. Sí, tío, plan, porque le Se queda te congela y es como. es que es un mundial de estos con horario chino y son como las 8 de la mañana. Y yo vengo de haber estado igual hasta las 4 de la mañana jugando, o sea, hay una sobada espectacular. Hostia. Y claro, escucho a Aranea decir eso, y yo lo primero que pienso es, no es verdad. O sea, estoy soñando, en plan, no está pasando. Esto que yo estoy viviendo no está pasando. O sea, y me quedé completamente disociado porque digo, que no puede ser. O sea, que no puede ser que este tío esté repitiendo la palabra que yo creo que está repitiendo 8 veces. En plan, no puede ser. Entonces me puse a mirar la pared diciendo, bueno, pues en algún momento me despertaré y de verdad tendré que sentarme porque tendremos que hacerlo de la radio de los Worlds. Hostia, tú. Uah, Creo pero que es que tienes te un molaría imán, volver a Future. hacer la radio, entonces. Sí, a mí iniciativas de ese estilo sí que me gustan. Creo que el Mundial del año pasado sí que fui al co-streaming de Cabra. Fui a la radio de los Worlds esta que... Es que creo que es el mismo año. En la radio de los Worlds participé aquí, pero también fui a la casa de G2 a dar partidos. Sí. Y ese tipo de cosas sí que me gustan porque, bueno, es como algo puntual, ¿no? Y un poco Especial, remember. sí, una vez al año. Pero claro, sí que es verdad que en el momento en el que tienes un trabajo normal se te complica un poco y pues yo ahora dar un mundial que dura un mes no lo puedo hacer, pero bueno, sí que un día para un partido me lo preparo, voy con quien sea y lo hago por ese tipo de cosas, sí que me gustan. De hecho, la LVP los 2 últimos años sí que me llamaron y di jornadas de LOL, ¿no? Una cuando fue creo que el 10º aniversario de la liga de LOL y el año Sí, es pasado verdad. también me... Hicieron como un nostálgico, ¿no? Ujú. De caseo. Y otro año me llevaron ahí también 2 programas. Y una cosa, ¿no crees que el tema de los co-streams se come un poquito el tema de los casters? ¿O crees que no tiene nada que ver? Yo creo que sí. O sea... En cierto modo sí, ¿no? Yo, eso como lo veo es como que ellos tienen una bala en la recámara, ¿no? Riot, de, oye, cuando las audiencias bajen y vemos que estas proyecciones de números que hemos vendido no funcionan, vamos a abrir el tema de que Kameto pueda dar la LCS, Kaedrel pueda dar la LEC, Kaedrel pueda dar la LEC, etcétera, etcétera. Pero creo que una vez que tú cargas esa bala en el revólver, hay una parte del daño que te lo comes tú y es que el streaming principal pierde mucha importancia. Claro. Para mí no debería de ser así porque creo que en un co-streaming la gente que lo ve por pasión es un buen sitio para verlo. O sea, si yo soy muy fan de Koi, creo que tiene todo el sentido del mundo que lo quiera ver en el co-streaming de Koi y que Karchev pegue voces o que Quentin se emocione o lo que sea, pero creo que el streaming principal tiene que tener como unas características, rollo, pues la producción audiovisual, el storytelling, lo preparados que van los casters, la info que tienen de insight, de matchups, de lo que juegan los equipos, de las scrims y demás, que no tienen en el co-streaming. Y que eso, si yo soy el aficionado que simplemente me gusta ver LOL, me tendría que cautivar el estar ahí. Pero creo que esto no se ha conseguido. O sea, hay mucha gente que igual no es fan de no se Koi, vende bien la marca. que ve el LOL en el co-streaming de Ibai y creo que hay mucho oyente no hispano que la LEC la ve en el co-streaming de Kaedrel independientemente de que jueguen los ratones o no, porque les gusta más lo de Kaedrel que el streaming principal. Ese creo que ha sido como el principal fallo. Y creo que eso no se puede dar para atrás. O sea, creo que eso ya es muy difícil de recuperar. Creo que hay gente que si mañana Ibai no hiciese co-streaming de la LEC, directamente no verían. Los viewers bajarían, ¿no? Sí. Claro, también creo que le ha pasado, o sea, le ha pasado en cierta manera a Kaedrel y demás, pero al final yo coincido, Future, que para el público medio depende, o sea, para la gente que ve todas las putas ligas, todo el rato, tal, hay muy pocos, hay muy poca gente así, hay muy poco psicópata. Y por ejemplo, si a ti te gusta que sea algo muy analítico, no sé,
pues vas donde Cabra, ¿no? Que Cabra pues te habla más de, yo que sé, del passing de Scumon, se ríe un rato, de Upset, trigger baitea a los fans de Fnatic, se tira 4 coñas, se invita a Sergio, dice algo de la build de triple condón, nos reímos todos y te vas. Pero si tú quieres el viewer medio, pues enchufa la liga por predeterminado al streaming oficial, quieres pues eso, que te cuenten un poco quién cojones son Billy, por qué Vin se ha pirado en medio de este split a fumar cigarros y ha dicho que no quiere seguir en el equipo, pero al día siguiente le dijo al entrenador, es broma, jefe, he vuelto, estamos en Prime y encima estamos en el first stand, ¿sabes? Entonces, depende mucho, pero al final, cuando tú tienes toda esta gente, que es como Kaedrel, Kameto, Ibai, pues y ya no es la pandemia, ya no tienes esos números, de alguna manera tienes que exprimir algo para que las marcas te sigan pagando, porque si no, no hay dinero. Básicamente. Eso es. O sea, es el problema de base, ¿no? Que yo creo que se ha hiperprofesionalizado un sector que no estaba preparado para hiperprofesionalizarse y ahora pues estamos viendo un poco las consecuencias. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, tú te ponías a ver la liga de Valorant de la LVP el año pasado y hay 150 viewers y esos 150 viewers tienen que comer los 4 casters, los 2 que estén en realización, el observer, los 5 jugadores de un equipo, los 5 jugadores de otro, el manager, el entrenador, el assistant entrenador, el psicólogo deportivo, la que les hace la comida en la gaming house o el que les hace la comida en la gaming house, el director deportivo que los ficha, la CEO del club. Es un ecosistema que al final dices, joder, si hay 150 viewers y esto tiene que comer 200 personas. Y a mí, que estoy viendo la liga, no me cobran 1.000 euros al mes para que yo se los transfiera a otras personas que estoy viendo. Pues claro, los números no dan. Y yo creo que eso ha sido un poco... Viéndolo desde fuera, y ahora que han pasado muchos años, es como la conclusión que he llegado, que esto se ha hiperprofesionalizado todo como demasiado rápido. Que cuando yo tenía 14 años y jugaba con mis colegas, nos movía la pasión y 10 euros era como lo máximo. Y hemos pasado a hablar de estas cifras de contratos millonarios, de pagar 500.000 euros por un jugador, de que no sé quién cobre 8.000 euros por jugar al LoL en la Superliga, casi sin saber sujetar el ratón. Y que no es real. O sea, nos hemos comido como un sector que no era real durante un par de años porque los números de la pandemia hacían que todo cuadrase y pues han dejado de cuadrar y ahora hemos construido tanto que no se puede ir para abajo. Grande Crosseyes por la sub. Sí, yo estoy 100% de acuerdo contigo, Future, y algo que quería tocar también es, porque te preguntaría por eMonkeys y todo este tema, y UCAM y demás, pero a mí me hace más gracia, tío, tu salto al Valorant y lo que fue tu etapa en Valorant. Quiero hablar un poquito sobre eso. ¿En qué momento decides tú dar el paso de... porque después de UCAM tú te tomaste un descanso por unas cosas personales y demás, y luego decidiste volver a ser entrenador, pero de Valorant? Sí. ¿Por qué no volver al LoL y sí al Valorant? ¿Ya no te apasionaba tanto? A ver, las cosas personales fue que me dejó la novia. ¿Vale? Pero me afectó mucho de aquella, o sea, que la hago. Y como tenía cierta relación, o sea, como que eso yo lo tenía muy relacionado con el LoL, entonces como que no quería volver a un sitio en el que me sentía mal. O sea, como que sentía que ya había cumplido además, o sea, en el LoL como que ya había hecho muchas cosas y no lo veía con la misma motivación. Y pues de aquella otra vez estaba como haciendo streaming para UCAM y demás, pasó todo lo de la velada, o sea, como que tampoco tenía prisa porque pues me iban las cosas muy bien, por suerte. Y justo era la Masters 3 de Valorant, si no me equivoco, y Hitbox me escribió para ir a comentar unos partidos pues en Watch Party, que fue cuando empezaron un poco las Watch Parties. En el Valorant creo que llegaron antes que en el LoL. Sí, bastante. Y haciendo la Watch Party me gustó tanto que cuando acabamos, o sea, él como que me invitó más días, igual después de la primera semana le dije, oye, Hit, ¿me puedes poner en contacto con algún equipo? Porque me gustaría ver scrims como oyente, o sea, de ir, entrar en el TS, escucharles hablar y ver cómo juegan. Y justo había un equipo español que estaba muy bien en cuanto a ranking de Valorant, que era 19 eSports, que de hecho era el mejor equipo español de aquella, que no encontraban entrenador que pudiese meter en vereda a los jugadores. Parece que era como un roster así maldito, ¿no? Era lo que se escuchaba desde fuera. Y el director deportivo me contactó y me dijo, oye, tú, en vez de para lo evidente, ¿cómo te ves aquí para venir y probar en el Valorant? Y yo, pues a ver, no he abierto el Valorant en la puta vida, pero lo podemos intentar.
Y una semana estuve como viéndoles mientras él dirigía los entrenamientos. La siguiente semana lo cogí yo, les gustó cómo se hicieron las cosas y pues ahí llega el Valorant. O sea, otra vez un poco sin buscarlo. Yo lo que quería era como entrar poco a poco, pero cuando te surge una oportunidad tan buena, oye, pues la tienes que coger. El roster estaba top 20 de Europa en aquel entonces y jugamos el clasificatorio al VCT como a los 4 o 5 meses que nos lo preparamos con todo. Nos quedamos una ronda de conseguir estar. Y bueno, después de eso pues pasó como un periplo muy grande de cosas. De la LVP no nos dio plaza en la liga de franquicias esta que se montaron, tuvimos que ir a jugar segunda división, jugamos la final pero no conseguimos ascender y pues me vino Rat y me fui para Vía. Y te untaron. Pero Te pasaste untaron, pero de no te pagaron. O sea, pasaste de no tener ni puta idea del Valorant a casi clasificar en 4 meses. Sí. Joder. Muy heavy esa. Sí, pero bueno, o sea, 4 meses de levantar a las 8 de la mañana, Valorant, irse a dormir a las 8 de la o sea, mañana. empaparte solo mientras Valorant. tenías que entrenar a un equipo. O sea, que Exacto. enseñabas y aprendías a la vez. Qué heavy. Y tú mismo lo has mencionado, Future. Luego Team Rat, experiencia. ¿Cómo calificarías tú la experiencia en Team Rat? Curiosa cuanto menos. Nada, muy buena, o sea, realmente. Quiero decir, muchas más luces que sombras. Yo estuve 2 años, más o menos. Sí. Ganamos, pues diría que menos un torneo, ganamos todo lo que hubo en MENA en esos 2 años. Entonces, pues lógicamente, muy bien a nivel deportivo. Creo que además con un equipo de MENA que suponía que era como la región más débil, nosotros llegamos a ganar a Aizen, que habían venido de ser campeones del mundo. Ganamos a Focus en el Ascension, que era también de los equipazos. Creo que hablo muy bien del trabajo que se hizo. Pero sí que es verdad que, bueno, para que entendáis un poco lo que pasa con todos estos problemas que hay en Oriente Medio, la libra egipcia se empezó a depreciar muchísimo. Cuando yo entré a RAT, creo que 1 euro eran 20 libras egipcias y ahora igual 1 euro son 55. Hostia. Y a mí me firmaron por una mortera de dinero que, claro, a ellos se les multiplicó por 2, algo lo que me tenían que pagar todos los meses, y a esto le tienes que sumar el contrato de los jugadores, más que nosotros teníamos 2 imports extranjeros rusos que también cobraban bastante bien. Y yo creo que como que pasados 1 año el club se empezó a encontrar con una situación de hostia, que los salarios siguen subiendo porque estos siguen ganando y les estamos renovando a la alza y encima se dan porcentaje de los premios y demás. Y a nosotros el presupuesto que teníamos de repente se nos ha doblado por 2 porque tenemos que seguir pagándoles. Y pues eso dio lugar a muchos problemas, empezaron como a llegar los impagos. Es verdad que como que creo que primero lo sufrieron los jugadores egipcios, pero llegó un punto en el que llegaron hasta nosotros. Yo creo que fui la persona que menos problemas tuvo, pero sí que es verdad que fui el más pesado de todos, porque también sé cómo funciona esto y sé que, a ver, cuando tú lo pides una vez por privado y no se soluciona, y 2, y 3, y 4, y 5, pues llega un momento que te lo toca hacer público y que al final me pagas por presión. Y bueno, pues cogí un poco las riendas de la situación y tras 1 año batallando, porque creo que me pagaron cuando ya llevaba 1 año trabajando en Sirocco, o sea, dejé los esports, pasó 1 año, pues 1 año después sí que conseguí que más o menos como el 90% del dinero que me debían me lo pagasen. De hecho me dijeron, oye, no te podemos pagar exactamente esto, ¿qué te parece si te pagamos esto otro? Y digo, sí, o sea, por quitármelo de encima, renuncio a... Por favor, acaba Claro, ya de pues una tenían vez. que pagar el doble y lo que ellos tenían era menos, claro. Que no... Joder. Yo entiendo que eso fue lo que pasó, es que tampoco tuvimos una transparencia de comunicación. O sea, esto como lo que suele pasar es que de repente te dejan de contestar a los mensajes y entonces tú no te enteras de nada y solo puedes reclamar. Pero bueno, la situación económica yo sé que era esa y bueno, me imagino que el tema de que la moneda se deprecie y esto de los presupuestos pues habrá tenido mucho que ver. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis jugando sin cobrar? A ver, yo creo que yo no mucho, o sea, yo creo que lo máximo igual 3 meses. ¿No? Pero había jugadores que igual llevaban sin cobrar 7 meses. Dios Joder, mío. chaval. Y seguían jugando la liga. Y claro, la típica respuesta cuando tú ponías esto en Twitter es, pero entonces, ¿por qué no dejan de jugar? Porque no es lo mismo cuando tu trabajo... ¿no? No por eso, o sea, sino porque no es lo mismo cuando tu trabajo es aspiracional a cuando tienes un trabajo regular. O sea, si yo voy a la oficina a picar código y no me pagan, pues dejo de picar código y ya está. Porque yo sé picar código, tengo un título de picador de código profesional y me voy a otro sitio donde sí que me paguen. Pero si yo no gano la liga y dejo de ir a Europa que me vean y dejamos de jugar los torneos de promoción al VCT, al único que me jodo la carrera es a mí. O sea, por eso no paro de jugar.
Yo como mucho hablo con la liga y que en vez de Team Rat seamos Future and Friends, FIF, y que juguemos la liga así, pero lo de dejar de trabajar yo entiendo que es como la primera solución que se le viene a la gente que está como fuera del mundillo, pero claro, es que si nosotros dejamos de jugar vamos a perder partidos que no estábamos perdiendo y solo nos daña a nosotros. Y yo no quiero ni que la carrera de los jugadores se manche, ni quiero que se manche la mía, entonces nunca hubo como, ni nos lo planteamos, o sea, nosotros era como, vamos a meter toda la presión del mundo para que nos paguen, pero vamos a seguir jugando y vamos a seguir entrenando. Al final, Future, se acaba tu aventura en Team Rat y te piras de los esports. ¿Dirías que fue un poco un cúmulo de todo lo que ha sido todo lo que te ha ido ocurriendo estos años? ¿Crees también que fue en parte por el estado del Valorant? Que quiero hablar ahora muy brevemente sobre cómo ves tú el Valorant a día de hoy. ¿Qué crees que es lo que te impulsó a decir, mira, se acabó esta puta mierda? Me voy y voy a tener un trabajo de oficina en Gijón y me voy a despertar a las 6 de la mañana todos los días. Yo creo que es como un cúmulo de cosas, de que yo empecé a ver ya desde hace tiempo que los esports no iban en la línea que yo pensaba que iban a ir, que al final los salarios que yo quería aspirar a tener solo los podías tener en Arabia y que si encima en Arabia las cosas se estaban complicando porque no te los pagan, pues eso, o estás en la VCT o nada. Y sí que hubo como contacto de VCT y de hecho, bueno, pues justo antes de irme de RAT, yo estuve en los tryouts de Fnatic y llegué a las fases finales de Fnatic, o sea, yo estuve en la entrevista para ser head coach de Fnatic. Y hubo un contacto por ahí de COI. Y sé que se hablaron cosas y se movieron cosas y al final nunca se llegó a dar, pero cuando ves que esa oportunidad se te niega y que tienes que pasar otra vez como por todo el proceso este de... Bueno, estuve en Split en Z en la Liga Española, pero cobraba un 10% de lo que cobraba cuando estaba en RAT. Y claro, tú te vas haciendo mayor, cada vez el sueño ese de llegar al VCT se queda más lejos o ya requiere un nivel de sacrificio por el que no estás dispuesto a pasar. Y yo hice un poco la conversación conmigo mismo de, oye, sí que es verdad que yo creo que en este sector igual no se me han dado todas las flores que merezco, ni a mí ni a muchos otros, pero creo que no quiero ir a mendigarlas. O sea, no quiero estar con 32 o 33 o 34 teniendo que prender streaming todos los días, teniendo que pedir a la gente que se suscriba, teniendo que depender de ir a otros canales para generar engagement, de no sé, de un montón de cosas, tío. O sea, no quiero tener que pedir las flores. Y dije, pues si quiero flores, me cojo y voy a un sitio a recogerlas por mí mismo. Y como a mí tampoco se me caían los anillos o nunca... O sea, yo sabía que en algún momento iba a tener que trabajar de algo más normal, pues dije, pues lo hago ahora. O sea, me encajan como todas las piezas del puzzle, venga, vamos para adelante. ¿Tienes una espinita un poco clavada de no haber entrenado o no haber estado en COI? Por eso que decías de que te hubiese gustado compartir equipo con Ibai y demás y que deportivamente a lo mejor encajaba, o al final pues como pues simplemente no se dio y es eso. No, no mucho. O sea, creo que COI en VCT siempre ha sido como una relación complicada. No creo que yo fuese el ingrediente que justo lo hubiese salvado, o sea, ni yo ni nadie. Sí que me quedo con la espinita de VCT en general, porque, o sea, como todo mi proceso con la VCT fue, a mí me contactó un equipo de China mientras yo tenía mientras yo tenía contrato con RAT y las cosas todavía estaban bien, o sea, yo no tenía problemas de impagos y demás. Yo tenía una cláusula muy alta para poder salir y pues no se dieron las cosas. Yo estuve hasta dispuesto a pagarme parte de mi cláusula para poder salir, pero bueno, al final pues no se pudo hacer. Me quedo como sin la primera oportunidad de VCT y digo, bueno, joder, yo creo que he hecho muy buen trabajo, creo que alguna oportunidad voy a tener en Europa. Pasó lo de Fnatic, apliqué, nos quedamos 3 personas, al final cogieron a Mapudi que venía a entrenar a Genji y lo había hecho muy bien. Y Mini, que era el que antes era el head coach, se quedó como de assistant coach cuando en principio se iba a retirar, porque incluso como que se abrió un segundo hueco en Fnatic y si hubiese tenido que ir de assistant coach lo hubiese cogido. Pero bueno, se cerró esa puerta. Y lo de COI fue solo una conversación, o sea, nunca llegó a... O sea, de hecho a mi COI ni me contactó directamente, simplemente fue como, bueno, pues no sé quién ha dicho esto y a mí me llega por parte de un jugador mío. Y sí que me quedo con la espinita de haber estado en VCT, porque sí que creo que 100% me lo merecía. O sea, si a mí me dices al acabar 2022, que creo que fue el último año de RAT, fue 2023, si yo estoy entre los 10 mejores entrenadores de Europa, te digo 100% que sí, y entre los 5 mejores. Y me jode no haber podido demostrarlo. Pero creo que es eso, o sea, que yo no quiero quedarme aquí y decir, joder, qué bueno era y qué guapo fui y qué bien casteaba, por favor, dadme las flores y dadme trabajo, que me lo merezco. O sea, no quiero eso.
Ujú. Y no sé, yo creo que también, joder, cuando te vas haciendo mayor te cambian un poco las prioridades de lo que quieres hacer y quieres estar en nuevos retos y al final como que sí, he estado mucho tiempo en los esports, pero he hecho 20.000 cosas diferentes y eso es algo que a mí me pasa, o sea, yo quiero hacer todo el rato cosas diferentes. Y dije, oye, pues ahora como que me encaja más una vida profesional más normal. Vamos con ello y ya está. Ujú. Y viendo el transcurso de cómo ha ido todo, el futuro del 12 de marzo de 2026 ha cerrado completamente la puerta a los esports. Sí, 100%. O sea, a nivel profesional sí. O sea, si hablamos de esports, pues eso, rollo, oye, ¿quieres ir a Profesional. castear 2 días algo? Sí. ¿Quieres ir a jugar a las cartitas un fin de semana por ahí? Sí. Pero a vivir de ello, a que mi salario venga de los esports, 100%. O sea, no quiero. Es una etapa que la tengo súper cerrada. Creo que además, joder, he tenido la suerte que los esports, como que la mayoría de cosas que a mí me hubiese gustado hacer, las he hecho. Y no siento como la necesidad de querer volver. O sea, fue, no sé, lo típico de una relación, ¿no? Fue bonito mientras duró, nos quisimos, nos hicimos daño y ya Lo está. O sea, ahora dejamos y ya estoy, está. sí. Y ahora estoy con uno que tiene mejor coche y me van a recoger todos los días a la puerta de la uni. Pues un poco ese estilo. Es lo que ¿Pero quiero. qué cosas crees que te han quedado por hacer? Pues a ver, me hubiese gustado eso, el tema de VCT. 100%, o sea, me hubiese gustado en Valorant competir al primer nivel porque sí que creo que daba para ello. Y realmente poco más, ¿eh? O sea, es que, joder, no sé. Hice una velada del año, hice un El Milov, unas citas de Ibai. Has hecho muchas cosas, tío. Sí. Sí. La ¿viste, anécdota señor? con... Tienes que escribir La un anécdota libro de en plan Corea, los esports. la anécdota de Araneae. Es que, tío, Mm. has estado Es que en tu en currículum poder todo, poner que tío. estuviste en la época, en la anécdota de Araneae, tiene que ser lo primero. Ahora que sacas Eros, ¿recuerdas la pregunta que te dije? Que es que desde que Eros me avisó que venías hoy, dije, yo a Future le tengo que preguntar por la velada. Y Vale. ahora que sacas el tema, me viene al pelo. Entonces, a día de hoy, Ujú. ¿tú volverías a la velada? Y es más, en caso de que la respuesta sea sí, ¿te subirías al ring con alguien de los esports? En concreto. No volvería a la velada. Sí que zurraría a alguien de los esports, pero le zurraría en plan sin velada. ¿Pero a quién? ¿A quién? Eso no se dice. Hombre, no. No. O sea, sí que zurraría a alguien de los esports, pero rollo, te encuentro por la calle y te pego un palizón. No en la velada con las chicas. Que no Es duele, alguien, o sea, es que no alguien se del duele. Valorant o del LoL, Future. No se puede decir. ¿Cómo que no? No te voy a engañar. Eh, Tampoco No te voy a es mentir, pa' tanto. Future. Además, Era, si me era la si- respuesta que esperaba. Si me pongo a pensar, no creo que fuese solo una persona, además. Pero no, lo de la velada no. O sea, creo que le doy mucho respeto a la gente que lo repite, porque es un nivel de sacrificio por el que tienes que pasar. O sea, Sí. las luces brillan mucho, ¿eh? O sea, te ve mucha gente, ganas muchísimo engagement. El día que yo perdí en la velada, tenía 1 millón de visualizaciones en los stories. O sea, porque me acuerdo de mirarlo antes de ir a la cama. O sea, eso es una Hostia puta. salvajada que obviamente nunca más me va a pasar. O sea, me ven las stories ahora 10.000 personas, para que os hagáis una idea. Tienes como todos los ojos en ti y eso brilla mucho. Pero yo los 2 meses que pasé, porque ahora sí que es como más profesional, ahora la gente la avisan y hay gente que ha tenido casi 1 año para prepararse. O sea, creo que Juan dijo justo hace poco en streaming que él llevaba como muchos meses entrenando porque le han Varios avisado. meses, sí. Y yo tuve 2 meses. Y Ha perdido un poco la 20. esencia, ¿no? De lo que... Perdí 20 kilos para dar el peso en 2 meses. O sea, Hostia. me maté. Ya. Lo pasé mal. O sea, lo pasé mal, francamente, para llegar. Me lo pasé muy bien, pero creo que es una cosa que como que la vives una vez, te la disfrutas y ya está. Yo respeto mucho lo que hace Virus, de pegarse todos los años, pero yo creo Tachado. que sí, tío, no sé. Está chalado, ¿No está te chalado. entran ganas a veces de irte con tu novia Andrea a comerte una puta hamburguesa, tío? Un McDonald's, tío, tal cual. Sí, sí. Pero- Dale, Irene. Ah, ¿seguro? ¿Estás Sí, sí, seguro? sí. Sí, No, sí, es sí, que porque- quería hilarlo un poco con el Riftbound, porque dices que como que tu etapa en eSport está muy cerrada, pero al fin y al cabo Riot te está convirtiendo Riftbound en un eSport más. O sea, si te conviertes ahora en full competidor, que ya estás en ello y estás teniendo buenos resultados y sigues full con ello y te va muy bien y ganas mucho dinero, no vas a dejar todo por simplemente ir full con Riftbound, porque eso no me lo creo. Ya, yo tampoco. O sea, si me haces preguntas tan complicadas, pues Uy, me dejas en perdón. evidencia. ¿Qué quieres que te diga? Claro, claro. No, a ver, no. O sea, sí que tengo claro que
no quiero dejar la vida que me estoy encarrilando a nivel profesional y de las cosas que hago. Tengo suerte que trabajo de una cosa muy guay, hago cosas muy guays y estoy en un sitio donde como que encima todas las ideas que se me ocurren y todo lo que quiero aportar me dejan aportarlo y eso no lo quiero tirar por la borda. Pero Riffon va muy bien, tienes toda la razón del mundo y pinta muy guay y pues es probable que aparte de trabajar mis 8 horas todos los días, que a veces son 9 y a veces son 10, pues le acabe metiendo otras 8 horas al Riffon y eso haga que esté un poco como en el mismo punto que estaba en los eSports, que es de no tener vida para hacer nada que no sea trabajar, competir. Ya, que abandonamos la squad del CS por tu culpa, Future, eso es verdad. Aparte de porque Por eso éramos yo me meto más malísimos. presión. Ah, Éramos eras una de las víctimas de Eros en el counter. No, es que Future era el Mister. Era el bici. Pues Y tienes que ser el ¿qué pasa? jugador más difícil que haya coachado nunca. Nah, Ahí está, ahí está, pero es que he cocheado muchos, pero ahí está, o sea, está Ahí en el está, top. top 3, ¿eh? Has tenido joyitas, has tenido joyitas. Yo lo que te quería preguntar, Future, hilándolo con lo de Irene, es que antes has dicho que ahora estás con uno más guapo y que tiene un coche mejor. ¿Es Riot Riftbound esa persona? ¿Es Riot Riftbound ese pibón de 1,90, mazadísimo, que te recoge en su BMW y Riot LOL era, pues bueno, tu ligue de 16 años que tenía 5 pavos y te llevaba el tagliatela? No, a ver, o sea, mi tío de 1,90 que viene a recoger el Mercedes es mi trabajo actual. Sí. Pero sí que en Riot Riftbound se hacen las cosas mejor que en el Valorant, por ponerte un ejemplo, y de lo que se hacía en el LoL cuando yo estaba más metido en el mundo del LoL. O sea, en el Riftbound se hacen las cosas muy bien, se escucha a la gente, se escucha la opinión de creadores, se escucha la opinión de competidores, y me da la sensación de que hay como una voluntad de hacer bien las cosas que yo no he visto en los eSports por los que he pasado, que por desgracia han sido absolutamente todos. Entonces, sí que me da fe y me da esperanza y es lo que hace que el discurso de Irene yo también lo tengo un poco interiorizado, de que de verdad creo que las cosas van para adelante, de verdad veo que Riftbound va a ser algo gordo porque, a ver, todos sabemos, ¿no? El poder que tiene Riot Games y la IP y que el LoL es una cosa multimundial que todo el mundo conoce y si encima errores de las cosas que han aprendido del Valorant y lo que han aprendido por el LoL, pues aquí no los cometen, yo creo que es como una fórmula que te garantiza el éxito, ¿no? Pero yo qué sé, el Riftbound sería pues la de recursos humanos que a veces te da la mano el día que tu novia te viene a buscar a la salida del trabajo. Pero no, bueno, y si esa persona, la de los recursos humanos, fuese Esther Expósito, ¿no estarías como tentado a decir, pues nos vamos si quieres? Nos vamos si quieres y que le jodan al trabajo, tío. ¿No crees que pueda llegar a ser Esther Expósito el Riftbound? No soy muy Esther Expositor, si te digo la verdad. Bueno, piensa en la persona que tú quieras. ¿No lo ves así, tío? ¿O es que estás tan traumado por el hecho de que hayas tenido que pasar por el LoL y el Valorant que a lo mejor has perdido esa esperanza de que o tienes esa incredulidad de que alguien sea capaz de hacer las cosas bien? O sea, yo me creo que se van a hacer las cosas bien, pero lo que estoy es muy mayor, tío. O sea, es que son 31 años y al final los juegos, joder, los eSports están muy bien. Sí, Y hasta también los 30, ¿no? Y también hay diferentes formas de tomárselo, ojo. Yo he conocido gente que es capaz de competir y tener una pareja y tener vida con esa pareja y llevarlo bien con competir. Y me parece meritorio, tío, porque es muy difícil. El problema es que yo tengo como mucho hiperfoco y para mí competir es como algo tan importante al que le doy tanto valor que cuando estoy compitiendo no veo nada más. Y con 20 años es muy fácil el cerrarte y decir, oye, pues mi vida es esto. Pero cuando te vas haciendo mayor dices, joder, pues hay otras cosas que quiero hacer y no me puedo esperar a tener 45, ¿sabes? Tengo que empezar a encarrilar un poco mi vida en ese sentido. Entonces, yo creo que es un poco que, como que, bueno, hay tiempos para todo. Ojalá Riftbound me hubiese pillado con 20 años y poder dejar la universidad por jugar a las cartas. Pero yo la dejé por ver a los coreanos jugar al LoL, a CJ Entus. Entonces, pues bueno, fue lo que me tocó. Fue además súper bonito. Yo, el primer equipo en el que estuvo Pochipón fue de assistant coach mío, que es en Overgaming, tío. De hecho, o sea, la mano a Pochipón, todo lo que es Pochipón hoy en día, se puede decir que salió un poco de ahí. Y de su trabajo, lógicamente, pero
Veo mucho La- futuro en Pochipom, sí. Somos la misma Más o persona, menos, sí, ¿no? sí. Más o menos, calcadas. iguales. Antes de proceder, Future, a una pequeña sección que tenemos, que creo que va a estar bastante graciosa, mi última pregunta, no sé si mis compañeros tienen alguna más, ahora te dirán, es: ¿cómo ves tú a día de hoy, tío, la escena del Valorant? ¿Crees que está en su peor momento? 100%. O sea, yo, igual que el LoL, creo que ha pasado como tantos altibajos y le he visto salir de tantas que creo que es un juego perenne, Inmortal. entre Sí. comillas, sí creo que va a durar, pues no sé si inmortal, pero como que va a durar muchísimo, o sea que el LoL lo matará Riot desconectándolo y no porque él se haya perdido el interés, creo que siempre va a haber algo del LoL que interese a la gente, porque hay muchas balas, como lo de la Copa por selecciones. Sí que creo que con el Valorant no va a pasar lo mismo, o sea, yo creo que el Valorant es Riot el que le está manteniendo conectado un poco, o sea, el Valorant empezó con mucho potencial, los números eran increíbles. Yo en algún momento, sobre todo al principio, pensé que podía llegar a superar al LoL por hype y por un poco la trayectoria que llevaba, pero creo que se han hecho tan mal las cosas, tanto tiempo seguido, que al final la gente se cansa y creo que has perdido mucha gente que no va a volver al Valorant. Y como el Valorant no tiene la historia que te cuenta el LoL, que ya como que la gente ha estado muchísimos años enganchada, o sea, yo aunque me salga completamente los esports, si G2 juega una semifinal de mundial, voy a estar 6 horas viendo la retransmisión. O cuando G2 juega la final de la LEC contra Carmine Corp, bueno, del LEC Versus o como Versus, se llame, me lo veo. Creo que eso no pasa con el Valorant. O sea, yo el Valorant dejé de trabajar en él y no he visto un puto partido desde entonces. Y creo que esa es la relación que ha conseguido el Valorant con la gente. Entonces yo al Valorant sí que lo veo muy mal y yo pienso que es un juego que acabará muriendo. El Counter-Strike es un juego demasiado bueno como para que lo supere el Valorant. Es una realidad. El Counter es perenne, en cambio, por ejemplo. Claro. Yo creo que ya como que ha pasado tantos años y tantas generaciones. Ese es el... De hecho, este debate, no sé con quién lo tuve hace poco el mundo de los esports, pero creo que es como el signo de que un juego va a durar mucho, que es cuando hay un cambio de generación, si el juego se sigue manteniendo arriba, es que el juego va a durar mucho. Y el Counter, hay padres que han jugado al Counter-Strike y ahora hay hijos que juegan al Counter-Strike. En el LoL ha habido gente pues, como de mi generacional. O sea, ha habido gente como en mi generación, incluso antes, porque yo entré como en la Season 3, ha habido gente que ha jugado la beta del LoL, que se ha quedado hasta la Season 5, y gente que ha empezado la Season 5 y se ha reenganchado al LoL. Entonces, yo creo que esos dos juegos como que ya han pasado la prueba, y el resto, pues normalmente cuando pasa una generación mueren. Luego está hay un chavalín, no sé en qué liga es, que nació 7 días después de que saliese el LoL, por ejemplo, y está compitiendo ahora en la primera o en academia. Es una locura. O Diable, que tiene 18 años. O sea, es algo que ya ha trascendido de generación en generación. Por último, sí, vamos a hacer una sección Future que te ha preparado Gila, que creemos que va a estar muy divertida porque tú eres un tío muy sincero y Gila te va a explicar de qué consta. Vamos a pasar a una sección donde indiscutiblemente, como mínimo, vas a ser top 2 programas más graciosos porque es la segunda vez que lo hacemos. ¿Vale? La primera vez que hicimos esta entrevista fue con esta sección, perdona, fue con Mizi y consiste en que yo tengo preparados 10 personalidades de la escena, ¿vale? Y tú los vas a describir en una palabra, ¿vale? Puede ser que te pidamos explicación sobre alguien, porque yo creo que va a haber nombres que no te esperas y probablemente, pues bueno, lo que se te pasa por la cabeza sea algo que igual te tienes que pensar 2 veces. Entonces, la primera persona va a ser Adrián Zeitor. Pequeño dictador. Es el pequeño dictador. Vale. Sí. Vale. Es el periquito, ¿no? De la central nuclear de los Simpsons. El verdadero CEO de COI. El verdadero CEO de COI, me gusta. Hablando de COI, Ibai Llanos. La cabra. O sea, yo creo que no solo la mejor personalidad de eSports, sino yo creo que, o sea, en cuanto a influencer, internet, la mejor personalidad de España. El / Juste. Comunista. Sabía que ibas a decir algo similar. Sí, sargento del ejército de Pedro Sánchez. Bien. Leo Faria. Malísimo. O sea, una persona muy mala haciendo su trabajo. Incompetente, la palabra. Ok. Ángel Quintana. El papá. Sin Ángel Quintana no iba, de hecho, ni Future, ni Ander, ni nadie. El Quintana es papá, literalmente. El papá de los esports.
Lo que hablamos de las flores, yo creo que Ángel es como el ejemplo perfecto de Ángel debería tener un ramo 15 veces más grande del que se le ha dado en este sector y no se le ha dado. Ujú. Un amigo tuyo. Hola, soy Sergio. La cabra, el Ibai de derechas, ¿no? O sea, un poco... el Ibai, si no fuese, o sea, Ibai si no fuese el PSOE. O sea, yo creo que Sergio era como el otro streamer destinado a tener 100.000 viewers de media, pero pues por línea temporal, ideología, cosas que dice, no ha podido ser un producto tan comercial, ¿no? El Ibai Iba para el Underground. Crystal Palace, Es como pero la se rompió los Fórmula 1, ligamentos, ¿no? Si Sergio estuviese a día de hoy, o sea, la comparativa es que si la Fórmula 1 todavía tuviese los patrocinios de Marlboro y demás, es posible que fuese el Kaizenat español. Es un poco eso, tío. Ibai es el producto que le va a gustar a todo el mundo. Y Sergio es la es disrupción. el club de la lucha, un poco de los esports. Ok. Otro Sergio Ferra. Lo más cerca que podíamos llegar a estar de Ibai 2, yo creo. En cuanto a caster. Ok. Recta final. Aquí... Uf. Vale. Marco Mourão. Mafioso, pero en plan bien. O sea, Marco, cuando Es un era mi mafioso, CEO, sí. era el típico que sabía todos los leaks como 3 meses antes de que pasasen, está metido en todos los fregados, o sea, como yo me lo imagino en su casa de ese estilo, de que él controla Con a muchas quién le pantallas baja, controlándolo sí, todo. a quién le baja el fusible, sí. Ok. La mafia portuguesa. Penúltimo. Ocelote. Ocelote... Anakin Skywalker, ¿no? Un poco. Nació para tenerlo todo y como que casi lo tuvo y acabó en el lado oscuro. Sí. A mí, yo siempre he dicho, o sea, yo como que tengo simpatía por él, porque a mí Ocelote siempre me tendió la mano. Cuando salí del VP fue el primero que me habló y me hizo una entrevista para entrar a G2. Yo de él no tengo nada malo que decir. Sí que es verdad que, pues yo que sé, hay un par de takes ahí de algún tweet que puso sobre que a no sé quién, Ya. por su condición sexual, habría que matarlo, que no estoy muy de acuerdo. Pero bueno, en esports, Anakin Skywalker, y fuera de esports, pues un poco Darth Vader, ¿no? Ok. Por último, Suja. Rage Bait. Este no te lo esperabas, ¿eh? No, De último. Ragebyte creo que es la palabra. O sea, yo creo que es un tío que sabe de marketing y un día dijo, me apetece tener 1 millón de interacciones en Twitter. Y pues las consiguió, ¿no? Con el tweet de que los esports estaban en su mejor momento. Es el tío que en tercero de primaria se vendaba la mano para ir a clase, ¿sabes? Es un poco Un así. poco sí, un poco ese flow. Yo Aunque es el flow. sé que es un tío inteligente, entonces yo creo que él no piensa lo que puso en ese tweet, ¿sabes? Que es por como... Es un poco como lo de Mr. Queroro, esto de los 10.000 pasos. No sé si estáis un poco metidos en el storytelling. Creo que es un poco eso, ¿sabes? Que es como un producto destinado a generar interacciones. Ok, pues ahí está. Ahí está. Pues un aplauso, ¿no? Para la Uf. sección. La verdad que ha estado muy graciosa y con esto hemos acabado Future. Yo creo que ha sido una entrevista muy divertida, me lo he pasado muy bien. Tenía ganas de que volvieses tú solo porque, tío, la última vez que estuviste aquí y la primera no te dejaron hablar, me supo tan mal, ¿eh? ¿Cuál fue la reunión de cerebritos, no? Sí, la reunión de CEOs, creo que no fue la mejor idea meterte en una reunión de CEOs. Pero yo creo que ahora ha estado. Ya sabéis cómo divertido, es te lo has pasado José bien. Yayats, que coge el turno de palabra y dice, no, pues yo nací en 1950 allí en la antigua Rusia y pues desde ahí hasta hoy se contó todo lo que ha hecho en su vida. Es el mejor, ¿Cómo lo José, describirías tío. a José en una palabra? Capo. O sea, Otro mafioso. Otro mafioso. Es otro mafioso. Sí. No sé si es el puto amo, o sea, yo me llevo muy bien con él, pero sí que es verdad que no... que no deja hablar, coño, o sea, que no pasa nada. Es lo que hay, es lo que hay. Ay, pues ahí está. Y hasta aquí el programa de hoy y de esta semana, gente. La semana que viene volveremos a la normalidad, ¿vale? Pido perdón porque os he aterrorizado durante una semana siendo el presentador. Sí, la Sé que verdad. no es mi papel principal. A mí me gusta ragebaitear a la peña y demás. Volveremos la semana que viene
creo que este fin de haré un vídeo explicando alguna movida de Fnatic. ¿Cómo Tío, es eso no esto, tienes que Eros? hacerlo nunca. Cada vez que dices, creo que voy a hacer un vídeo, no lo haces, tío. Para ya. Es que, Ya, para es que voy a jugar a las o cartas. lo puto hace. Bueno, pues que las cartas Entonces, no no sé. Pues, pues no sé. No sé si a vosotros os pasa, pero mi mood del fin de depende de cómo juegue a las cartas, ¿vale? Si juego bien a las cartas, estoy contento. Si juego mal, no me apetece hacer nada. Podemos Pero hablar este de fin- podemos hablar de que Irene se puso a jugar 2 meses a las cartas y te ha sobrepasado por completo como personalidad en el mundo de cartas coleccionables o... ¿Cómo? Pero porque, vamos a ver, Irene juega y es una influencer de Riot, bla, bla, bla. Yo juego Bueno, un pero juego, tío, porque que ha no. aplicado, que no porque me he tiene ni esforzado, aplicación. porque Tú juegas- No tiene ni ahorras. aplicación Tú no haces propia. Para los nada, te levantas cafeteros, a las ¿no? 4 putas de la tarde, no haces nada, das por culo y dependiendo de tu mood en las cartas haces un vídeo o no. Y encima cobras por respirar. O sea, ¿me puedes explicar qué Pues haces? la cabra en mis libros, vaya. Me pasé el juego. No, Me pasé el es así. juego, literal. No, pasa No, y tips, encima pasa presenta 2 programas y el feedback que le dan es mal programa, no entretenido, vas mal de presentador, Eros. Ese es el feedback de YouTube. Tío, no sé qué le pasa a la peña que. Buah, me No sé, rayé hemos, el ojo. hemos creado una mente colmena, Marian, que ya no podemos parar. Cuando vuelva Axi, esto, cuidado. Y para la gente que future se pregunta, ¿qué vas a Sí. hacer en el future? En el futuro, hostia, en el futuro. Hostia. Hostia, vaya. Pido perdón. Cuidado, porque el Mister y yo estamos cocinando. Future lo sabe. Es posible que pronto salga un proyecto a la luz. Hay que ver. Que yo creo que va a estar Sí. bastante guapo. Solo os lo dejo ahí. Pues a mí, o sea, en el futuro, pues me gustaría formar una familia, chaparme en las redes sociales y que no volváis a saber de mí, pero lo que seguramente pase es que acabe aquí haciendo un podcast con Eros todas las noches, que es como la opción más realista. Así Ya, que ya. nos Es como veremos. Qué triste. lo mejor que te puede pasar y lo peor. Y siempre Exacto. suele ser lo peor. Y siempre hemos low roleado toda la puta vida aquí. No. Nada, chavales, yo os dejo porque me llevan esperando desde las 11. Nosotros nos Muchas vamos gracias también, Marta. por Chapa. invitarme y nos vemos la próxima. Venga. Venga, nos vemos la próxima semana, Adiós, gente. Chao, adiós, chao, chao, adiós. chao, chao.